Es posible que los seres humanos sean los guardianes de este gran jardín. Los abuelos tejieron a este tiempo una posibilidad de que esa respuesta sea afirmativa. Ellos dicen, el Gran Espíritu va a venir a ver a la madre y va a preguntar, ¿qué tiene ahí, madre? ¿Tiene ahí células vivas? ¿Tiene vida? ¿O tiene parásitos que hay que limpiar? Entonces los viejos dicen, esa pregunta hagámonosla antes de que el Espíritu pregunte. ¿Qué queremos ser? ¿En qué postura estamos? ¿En ser parte de la vida o en ser simplemente parásitos que devoran la posibilidad del Espíritu manifestarse en esta forma? Contaba nuestro abuelo Furuya Winaima que más o menos en 1975 se empezó a gestar la Gran Alianza de los Pueblos, donde todos los pueblos se reunieron y dijeron, el gran monstruo del consumo se ha levantado, ha adquirido su cuerpo, su mente ya está por despertar para atrapar lo poco que queda libre. Entonces dijeron, tenemos que encontrar la manera de mitigar a este monstruo para que la posibilidad de la vida en la tierra perdure. ¿Cuál es esa manera? Todos los pueblos coincidieron en que solo una alianza de las naciones originarias, solo esa alianza iba a ser capaz de mitigar ese monstruo. No obstante, contaba el abuelo que llegado un momento, recogiendo esas historias de origen, encontraron una historia muy clara, donde decía que aunque todos los abuelos, que aunque todos los sabedores hicieran esta alianza, no iba a ser posible mitigar esa desenfrenada depredación del monstruo del consumo que devora no solamente a través de la minería, no solamente a través de la destrucción de los bosques, no solamente a través del petróleo, sino que devora a través de una idea que se instaura dentro del ser humano, que empieza a consumir a sus hermanos, a su familia, a su pareja, que empieza a depredarlo todo, que empieza a meter ese gusanito del egoísmo, de la separación, en un puesto de control. Entonces los viejos dijeron, no es posible. Entonces, ¿cómo es? Y ahí aparece esa historia que dice que la única forma de que eso sea viable es que si aquellos que perdieron su memoria, aquellos que son huérfanos de su propia historia, ¿sí?, despiertan y se hacen parte de la alianza. Entonces, uno de los enfoques principales de esta alianza fue ese, acompañar a todos los pueblos que perdieron su memoria, la memoria de su territorio, la memoria de su sangre, la memoria de sus aguas, de sus plantas, que pudieran recuperarla y ser parte de la alianza. Decían, el gran monstruo está todo cubierto por todas las direcciones, no hay manera de penetrar hacia el corazón del monstruo. La única manera es que nosotros, decían los abuelos, aparezcamos ahí, al centro de ese gran templo del consumismo. Y se dieron cuenta que a través de la mezcla de las sangres, de la mezcla de las memorias, que a través de una nueva humanidad, que al despertar su memoria despierta la memoria de todos, era la única manera posible, ¿sí?, de que cuando llegue el momento que el Gran Espíritu viene a pasar revista, ¿no?, a pasar el examen, pudiésemos salir victoriosos. Porque el viejo era bien claro. Él decía, la madre no está amenazada. La madre, si quiere, en 10 minutos arrasa con todo lo que el humano ha creado. Y unos cuantos cientos de miles de años que para ella no son nada y bastará para que se borre todo rastro. Él siempre dijo, la madre no, la madre llora, pero no llora por ella. Ella llora por nosotros, porque es nuestra posibilidad la que está en juego, no la vida. Eso, ahí no hay guerra, ahí no hay pelea, ahí no hay pleito. La vida avanza, la vida es, la vida está y siempre va a ser. Entonces, no veo algo más importante que decir que el tiempo realmente llegó y que tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros, que es
maravillosa, ¿no? Son como unas alas muy pesadas, que uno va caminando y va arrastrando esas alas y dice, uy, esto está muy pesado, es muy difícil. Pero no se da cuenta que solo falta abrirlas, ¿no? Y el solo viento le va a permitir andar. Entonces es un llamado a la confianza en el rezo de nuestros viejos, es un llamado a la confianza en su palabra, en el tejido, en algo que se vuelve innegable, porque todas esas profecías, por así llamarlas, digo por así llamarlas porque el viejo también decía, una profecía no es algo que alguien vio que iba a pasar porque va a pasar y ya. Decía, una profecía es un rezo de la confianza de nuestros abuelos que saben que lo que sembraron va a dar frutos. Él decía, las profecías son reales porque nosotros las vamos a hacer cumplir. Eso hace que confiemos en las profecías, que vamos a tener el coraje de hacerlas reales, ¿no? Entonces decimos, ¿qué más importante que decir? Llegó el tiempo de la profecía, llegó el tiempo de levantarnos, de ponernos en pie y decir, bueno, hay que cuidar los códigos de nuestros abuelos. Un código que nos dice, eres consciente de que eres el territorio, eres consciente de que eres tu nación, tu comunidad, ¿sí? Eres consciente de que eres tu familia, eres consciente de que eres tu pareja, eres consciente de que eres tú mismo en el corazón y dentro de ese corazón eres consciente de que eres todo. En ese caminar del cuidado de la ley de origen, esa ley que nos invita a cuidarnos, que nos invita a cuidar la existencia, esa ley que nos recuerda de que toda esta batalla que estamos librando no es tal, no es una batalla, ¿sí? Es una danza. Los viejos dicen, cuando llegue el tiempo de la confianza, solo vamos a confiar en que estamos cuidando la existencia y en ese cuido nos entregamos a danzar. Y si el otro viene a darnos con el palo, con el mismo palo danzamos. Nosotros en nuestros altares, en nuestras mesas de curación, nuestros viejos nos enseñaron a limpiar con espadas. Yo la primera vez que aprendí eso me parecía muy extraño, porque uno llega y un altar todo bonito y ¡pum! Las espadas. Y uno dice, ¿espadas? ¿Cómo voy a traer espadas a una ceremonia? Decía, nosotros, hijos del rayo, somos caminantes de la senda del murciélago, de la lechuza, del zorro. Y ellos son los que saben darle la vuelta a todo. Sabemos girar la totuma. Ellos vinieron a matarnos con espadas, ahora con espadas los curamos. Ellos vinieron a someternos con una cruz, ahora con una cruz en la mano los liberamos. Decía mi abuelo, ellos vinieron a enseñarnos quién era Cristo. Ahora a nosotros nos corresponde, decía él, cruzar otra vez el charco, volver al viejo mundo y mostrarles quién de verdad era Cristo. Más allá de un personaje, más allá de una religión, más allá de cualquier cosa. La esencia del espíritu en nuestros corazones, Dioná, el tabaco, dicen los abuelos, porque el tabaco es el transformador que sabe darle la vuelta a las cosas. Así, con espadas curamos, con espadas danzamos. Espadas reales, que tienen muertos encima, pero esa muerte la volvemos vida. De eso se trata. Darle la vuelta, transformar todo este caos, armonizar. El viejo decía, es momento de armonizar, de hacer el tiyacuy, decimos nosotros, que es volver a poner cada cosa en su lugar. Como a nosotros nos educaron, no existe el mal y el bien. Existe el orden y el desorden. Él decía, la envidia no es mala. La envidia, es un espíritu que tiene su territorio bajo tierra. Él decía, la ambición, la codicia, eso es un espíritu supremo, es un espíritu creador. Como siendo espíritu creador, el gran espíritu lo dejó como cimiento de nuestra realidad en su lugar y su reino, que es bajo tierra, en el oro. Él decía, el oro guarda la semilla del sol, guarda la fuerza de la creación, el poder mismo de la palabra.
pero guarda la codicia y la ambición, que es parte de ese proceso. Y eso está bien, pero está bien en su lugar, bajo tierra. Cuando nosotros rompemos la tierra y lo sacamos de ahí e invitamos ese espíritu a que no more en su lugar, sino que more en nuestros templos, ahí ya es un desorden. Ahí ya esa codicia enferma la mente humana, enferma el corazón y nos lleva a un desorden como el que vemos actualmente. ¿Sí? Entonces no peleamos, ordenamos. El viejo decía, dicen que nosotros somos guerreros espirituales. Puede ser, dice, pero yo no soy guerrero, dice. Yo soy barrendero. Yo soy el que hace el aseo, dice. Yo no estoy aquí para pelear con nadie, estoy aquí para limpiar. Barrer, limpiar bonito, ordenar, yo ordeno. El que quiere pelear, que pelee solo. ¿Sí? Y en esa dinámica trabajamos nosotros, ¿no? Para poder cumplirle a nuestros viejos, para que valga tanta sangre derramada y tanto dolor. Porque ellos derramaron esa sangre y sufrieron ese dolor con gusto. Porque sabían, porque confiaban en nosotros. ¿Sí? Cuando digo nosotros no me refiero a mí o a mi comunidad, ¿no? Me refiero a nosotros. Todo aquel que pueda escuchar esta palabra. Entonces transformamos, ¿no? Transmutamos, limpiamos, vamos haciendo ese camino, buscando ese orden, buscando cómo hacemos valer todo ese dolor. Desde nuestra vida, decía el viejo, procree, no le tenga miedo, no que hay sobrepoblación, que está demasiado el mundo. Recuerdo una historia de otro mayor, ¿no? Donde decían, estaba en una conferencia y alguien decía, los pueblos indígenas son muy irresponsables porque uno ve que tienen 15 hijos, 10 hijos. En un mundo como estamos, eso es una irresponsabilidad. Y el mayor se para y le dice, vea, yo soy el noveno de 2 hermanos. Y usted tiene razón, nosotros cuidamos la vida reproduciéndonos. Pero quiero que usted me diga de una sola ciudad, un solo lugar en el mundo que esté sobrepoblado de indígenas y que estén destruyendo su entorno por una sobrepoblación. Si usted me dice un solo lugar, yo voy a decir que usted es una gran sabedora. Pero si usted no me dice ni un solo lugar, yo voy a decir que usted es una mentirosa. Evidentemente ya no puedo decir un solo lugar, ¿no? El viejo decía, ¿cómo ordenamos? ¿Cómo vamos a ordenar esto? ¿Sí? A través de nuestros hijos, a través de los niños, así no sean nuestros hijos, pero los niños. A través del arte, de enseñarles, no meterles conocimiento, sino enseñarles a pensar, enseñarles a sentir, enseñarles la libertad. Porque a la final todo esto se trata de eso, de ser libres. ¿Qué más va a ser? En Runasimi, en quechua, la palabra libertad se dice quispicay. Quispi significa transparente, cristal, y kai es ser. Entonces dice quispicay, ¿sí? Ser libre, pero eso significa ser transparente, ser como el cristal, ¿sí? Ser como un espejo que refleja la pureza de la creación. ¿Sí? Ahí nos volvemos libres. Entramos en el quispichi, que es la protección total, es poder entrar en la armonía con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Es muy difícil de aprenderlo cuando hemos sido criados bajo un modelo de pensamiento, una estructura que nos limita a tal nivel, ¿no? Entonces por eso nos volcamos sobre los niños. No a imponerles nada, no a inculcarles un dogma o determinada tradición, a inculcarles la conciencia de que son libres y desde esa libertad pueden transformar la humanidad entera. ¿Sí? Entonces ahí vamos aplicando la ley de origen, vamos entregando, vamos permitiendo bajo esa paciencia que el flujo de toda esta información penetre de nuevo por toda la tierra
y permita que este amanecer que estamos viviendo sea esta luz, sea esta fuerza, sea esta visión, este rezo que nuestros abuelos se soñaron. Si tuviera que decirle algo a la gente sería: sean libres, háganse responsables de esa libertad, busquen sin esperar nada, busquen por el mero placer de buscar, por el mero placer de caminar, por el mero placer de entregarse a la vida en el misterio. Los viejos del norte le dicen a Dios el gran misterio. Qué nombre más apropiado, más fino, el gran misterio. Así, entonces el buscador es el que se entrega a la aventura del misterio. Se permite decir, bueno, que sea lo que sea, vamos a ver, busquemos, seamos, sin cronogramas, sin estructuras, sin líneas. Busquemos esa libertad. Busquemos a nuestros viejos porque se están yendo. No muy lejos, quedan aquí bien cerquita, quedan aquí. Pero ya nuestra conversación no va a poder ser la misma. Los grandes abuelos de cada pueblo están descansando. Entonces hay que aprovechar. Hay que perder el miedo, acercarnos a nuestros ancianos, nuestras ancianas, aprender lo esencial, cómo es nuestra sexualidad, cómo es nuestra alimentación, cómo construimos nuestras casas, cómo nos relacionamos, todo eso básico, lo que todo ser humano necesita para existir. ¿Sí? Nos acercamos a nuestros viejos, nos alimentamos para ir entendiendo cómo se vive. De una manera simple, claro está. Porque el sistema nos propone una vida muy compleja, llena de muchas cosas. La palabra de nuestros viejos es simple, tranquila, solo vivir, solo ser, solo estar y hacerlo desde esa armonía, hacerlo desde esa posibilidad de estar en paz, de dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas en las mismas historias de las cuales ya conocemos el resultado. Ya sabemos, la historia es larga, podemos revisarla, podemos encontrar este presente, desatar esas cadenas y abrirnos un nuevo paso, una nueva gente, una nueva humanidad, Musukruna, Chakarruna, el nuevo Tahuantinsuyo decimos nosotros, ¿sí? Una antigua nueva realidad, ¿no? Esa posibilidad. Le diría a la familia, que aprenda el valor del respeto, que aprendamos a respetar todo lo que nuestros viejos hicieron. Muy complejo este tiempo, cuando toda esta información sale a la luz y se pone tan asequible, empieza a haber mucho desorden otra vez. Empiezas a llegar a la Amazonía y vas a un lugar en el Putumayo donde antes veías un gran bosque y ahora llegas y ves que pelaron todo para sembrar yají, ayahuasca. La ayahuasca es bendita, es hermosa. Pero ¿qué está pasando cuando ya hay monocultivos de ayahuasca? ¿Sí? ¿Qué está pasando cuando en Perú tienen que regular el cultivo de la guachuma porque la están depredando toda? Toca es aprender a respetar. Y desde ese respeto aprendemos de esa libertad, aprendemos a honrar ese camino y se desenvuelve toda una reacción en cadena pues que nos acerca a cumplir la palabra que estamos poniendo ahorita, ¿no? Que es asumir el nuevo tiempo. Asumir que el tiempo llegó, que ya no es tiempo de dudas y que es ahora o nunca. Así de sencillo. Ya hubieron muchas oportunidades, ahora ya no. Entonces así vamos aprendiendo, respetando, honrando, trabajando. Y ahí pues vamos a encontrar el gran tesoro que nuestros abuelos nos dejaron. Los viejos dicen que el tesoro que guardaron se guardó en la banca de la sabiduría. Decía el viejo que una palabra antigua desde el origen mismo decía: cuando todos los pueblos se sienten en la misma banca de la sabiduría y todos los pueblos se alimenten de esa banca de la sabiduría,
nacerá la esperanza de la humanidad. Siempre hablaba eso y nosotros no entendíamos. Un tiempo antes de fallecer dijo, a ver, por si no me entendieron, la banca de la sabiduría es eso que ustedes llaman genética. Todos quedamos fríos, ¿no? Ahora sí le entiendo. Por eso hacemos tanto énfasis en nuestros guaguas, ¿no? En nuestros niños, nuestras niñas. Sí, esos son los tesoros. El tesoro que guardó Incarri, que guardó Collari, los grandes hacedores del Tahuantinsuyo, está en nuestros genes y lo cuidamos en esa libertad, en ese respeto. Entonces, así, compartimos nomás un poquito que ojalá y sirva de alimento, que algo genere en cada uno, una búsqueda, un anhelo, un sacudón o un afianzar, un fortalecer. Los viejos dijeron, la palabra es alimento. Entonces nos atrevemos a compartir este alimento para alimentar la familia, para cumplir la labor de la madre. Así entonces compartimos con toda la gratitud del corazón. Así desde el fondo del corazón decimos, Urpiyay, Sonjoyay, agradecemos al Iatixi, a la Pucún, Tixi, Viracocha, Pachayachachi, Pachacute, Pachamama, Pachacamac. Y en la gratitud más profunda del corazón, sembramos esta semillita de comida. Cada uno que la reciba, que la escuche, que la vea, sabrá si la riega y la cultiva. Pero ahí está esta palabra, Urpiyay, Sonjoyay, Hay. Vuela, 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 alas